Muchas gracias, pastora. Buenos días a todas. Ay, perdón, estoy muy tocada por la alabanza. La verdad es que desde que yo escuché esta alabanza, quebrantó mucho mi corazón desde la primera vez que la escuché. Recuerdo que esta alabanza la sacaron Miel San Marcos en el tiempo de pandemia y fue pues como un refrigerio para el corazón de la iglesia, ¿no? El saber que el Señor nos iba a libertar de esa pandemia, ¿no? Y gracias a Dios hoy estamos aquí. Y bueno, pues gracias por la oportunidad que me dan de compartir la palabra el día de hoy. Vamos a comenzar. Espero que todas estén listas con su espada desenvainada, porque les voy a pedir ayuda para leer algunas escrituras y pues vamos a comenzar. Pues la plática del día de hoy yo la titulé A la manera de Jesús. Y quiero que veamos la primera escritura que se encuentra en Filipenses 2, en el versículo 5, y dice así la palabra del Señor. En la versión NTV dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Pero también hay otra versión que me gusta mucho, la palabra de Dios para todos, y dice así, piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Esto nos estaba diciendo el apóstol Pablo a la iglesia, ¿verdad? Que tuviéramos la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Pero ¿cuál es la actitud? ¿Cuál es la actitud que tuvo Cristo Jesús? ¿Y por qué yo titulé esta plática A la manera de Jesús? Porque vamos a ver a lo largo de este tiempo cómo, cuál fue la actitud que Jesús tuvo y para que así como nosotros veamos cuál fue la actitud que Jesús tuvo ante las diferentes circunstancias que él atravesó, que esa misma actitud podamos tener nosotros cuando atravesamos por diferentes circunstancias y diferentes situaciones. Y para ello, pues vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a ir al Evangelio de Mateo y vamos a estar leyendo en el capítulo 26. Esta es una escritura muy conocida, todos la hemos escudriñado, leído, hemos escuchado pláticas acerca de esto, pero el inicio de la semana pasada yo leí esta escritura y quebrantaba mucho mi corazón y no podía dejar de llorar, ¿no? Al leer esta escritura. Y después, a media semana, la pastora Viri me dice, este, quiero que si puedes compartir el día miércoles con mujeres y yo decía, sí, claro que sí. Y entonces como que volteé a ver al Señor, le dije, Señor, ¿y qué comparto, no? Y me vino a la mente esa escritura que yo había estado leyendo. Y luego el domingo, nuestros oradores invitados confirman la palabra. Y ayer nuevamente el Señor vuelve a confirmar la palabra. Y hoy a través de esta alabanza el Señor vuelve a confirmar la palabra. Y entonces, pues vamos a ver qué es lo que el Señor quiere hablarnos esta mañana. Y vamos a leer esta escritura. Está un poquito larga, pero les pido que me tengan paciencia. Dice la palabra del Señor así. Entonces Jesús dice, está hablando de Jesús y dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y vamos a ver a lo largo de estos versículos cuál es la actitud que Jesús tuvo. Y nosotros podemos ver cómo en esta escritura comienza diciendo que Jesús toma a sus discípulos. El contexto de esta escritura es que Jesús había tenido la última cena con sus discípulos, en los cuales él les había declarado que había un traidor entre ellos, también les manifestó que ya había llegado su hora y que también ellos dice que cuando les quitaran al pastor y se iban a dispersar como ovejas sin pastor, cuando él fuera quitado de ellos. Y el Señor Jesús les había estado comentando todo esto en esa última cena que ellos tuvieron. Pero la escritura dice que al finalizar esta cena, ellos salieron de ese lugar y se dirigieron al Getsemaní, al huerto de los olivos. Y en ese lugar, en el huerto de los olivos, Jesús fue a encontrarse con su Padre, a tener comunión con el Padre, porque sabía que su hora había llegado. Y Getsemaní significa lugar de prensa, y creo que eso en alguna ocasión ya no lo han enseñado, ¿verdad? Que Getsemaní significa lugar de prensa y es un lugar donde prensaban los olivos, la fruta del olivo se prensaba ahí para sacar el aceite. Y en ese lugar se sacaban tres tipos de aceite. El primer aceite, la primera prensa, o sea, lo primero de ese aceite, se sacaba para ser utilizado, se llevaba al templo y ahí se dejaba o ahí se utilizaba muchas veces para hacer, con ese aceite era para santificar a las personas. Por ejemplo, ese aceite se ocupó cuando ungieron al rey David, o sea, se usaba para ungir a los reyes, para ungir a los sacerdotes. Ese era el primer aceite, como quien dice el extra virgen, ¿no? Ese era el primer aceite que se usaba. Y el segundo aceite se utilizaba para hacer esencias, para hacer perfumes aromáticos. Y ese aceite fue el que se utilizó para hacer ese perfume que utilizó la mujer para ungir el cuerpo de Jesús. Y el tercer aceite se utilizaba para combustibles. Es decir, en la primera prensada, en la primera machacada el olivo, era el aceite más puro. En la segunda machacada era el aceite que se utilizaba para las esencias y perfumes. El tercer aceite, que era ya la última machacada que le daban al olivo, era para usarse como combustible y ese se utilizaba para las lámparas. Recuerden que en alguna ocasión yo les compartí acerca de la mujer tsunamita cuando decía que tenía solo una vasija de aceite. Esa era su vasija de aceite porque se utilizaba para las lámparas. Entonces, ese es el aceite también que las 10 vírgenes fueron a comprar para tener suficiente para sus lámparas. Entonces, eran tres tipos de aceite que se extraían de ahí. Y ese lugar, el Getsemaní, es un lugar de prensa para extraer algo valioso, ¿no? Algo valioso. Entonces, Cristo fue ahí voluntariamente, pero vamos a ver cuál fue la actitud que él tuvo. Para empezar,
Cristo sabía que venía una gran aflicción a su corazón, que venía una gran aflicción a su vida, no solo a su corazón y a su espíritu, sino a su cuerpo físico, ¿no? Cristo sabía que iba a atravesar por toda esa tribulación y dice aquí la escritura que él fue al Getsemaní. O sea, ¿cuál fue la actitud de Jesús? Corrió a la presencia del Señor. Entonces, punto número uno, mujeres. Cuando nosotros estemos atravesando por tribulación, atravesando por adversidad, porque quizá, porque muchas veces pasamos tribulación y adversidad y quizá ahora mismo de las que están conectadas aquí estén pasando por alguna aflicción o alguna tribulación. ¿Y cuál es la primera actitud que Jesús tuvo? ¿O qué es lo primero que Jesús hizo? Correr a la presencia del Señor, correr a los brazos de papá. Y eso es lo que tenemos que hacer, mujeres. Lo primero que debemos hacer es correr al Señor, porque muchas veces corremos a los amigos, corremos a la familia, corremos al doctor, corremos a los bancos, corremos a muchas cosas antes que correr al Señor. Y no está mal, no está mal que pidamos apoyo a los familiares, a los amigos, pero lo primero que debemos hacer es correr a los brazos de papá, correr a la presencia del Señor. Y esto nos lo decían ayer también en la reunión que tuvimos. Corre a los brazos de papá, corre a tu lugar seguro. Y es ahí donde debemos de correr. Esta es la actitud que debemos de tener en medio de la angustia y de la tribulación. ¿O cuál es la actitud que tú estás teniendo? ¿Qué es lo que tú estás haciendo en medio de la angustia o de la tribulación o de la adversidad que estés atravesando? ¿Cuál es tu actitud? ¿Estás corriendo a los brazos de papá? Recuerden que en Hebreos 4:16, si alguien lo puede leer, les agradecería mucho. Hebreos 4:16, que el Señor nos dice que nos acerquemos a Él confiadamente. Si alguien puede leer esta escritura. Pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así es, o sea, el Señor nos está diciendo, acércate, acércate, y dice la escritura, acerquémonos pues confiadamente. Y hay otra versión que dice, cuando más lo necesitamos, y cuando más lo necesitamos es en ese momento de angustia y de tribulación. Pero ahora no nos vamos a acercar solamente en ese momento, porque el Señor sí quiere que nos acerquemos a Él, pero Él no solamente quiere que nos acerquemos en momento de dificultad o en momento de tribulación, o no quiere que nos acerquemos cuando estemos necesitando algún milagro. Él nos quiere cerca siempre. Él nos quiere cerca en las buenas y en las malas. Él nos quiere cerca todo el tiempo. Y eso es lo que tenemos que hacer, prepararnos todo el tiempo, aunque no estemos pasando por dificultad, acercarnos a Él. ¿Por qué? Porque al acercarnos a Dios en el momento en que todo va bien, en el momento en que las cosas están bien, es ese momento en el que nos estamos preparando para cuando vengan esas dificultades, para cuando vengan esas adversidades. Y no solo vamos a ir de rodillas ante Dios para poder hacerle frente a los desafíos de nuestra vida, sino vamos a ir de rodillas ante Dios para poder permanecer, para poder estar firmes en el camino que Él ha trazado para nosotros. Y la oración es muy importante y se nos ha estado hablando mucho acerca de esto, de que debemos de dejar de perder el tiempo y pasar tiempo en oración con el Señor, pasar tiempo en comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque la oración nos prepara para estar conectados con el Señor todo el tiempo. Y estar conectados con el Señor es estar conectados con el cielo. Y estar conectados con el cielo hace que puedas andar en victoria en la tierra. Y estar conectados con el Señor es estar conectados con su corazón. Y cuando nosotros conocemos su corazón, conocemos su voluntad y aprendemos a amar su voluntad. Porque
muchas veces decimos, es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y sí, es buena, agradable y perfecta. Pero muchas veces se nos dificulta aceptar la voluntad del Señor o incluso amar la voluntad del Señor. Ya no tan solamente aceptarla, sino amarla, ¿no? Y entonces la oración, el pasar tiempo en comunión con el Señor, eso nos prepara para conocer su corazón, su voluntad, los deseos de su corazón y así poder caminar en eso. Y no es solo orar cuando estamos bien, cuando estamos en victoria, cuando estamos felices, cuando estamos gozosos. Es orar todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, también Jesús decía, cierto día Jesús les dijo a sus discípulos, y lo vemos en Lucas 18:1, en donde él ahí les contó una historia a sus discípulos y les dijo que en esta historia les dijo que les contaba esta historia para mostrarles que siempre debían de orar y nunca darse por vencidos. Y está hablando de la mujer que fue ante el juez injusto y le rogaba y le rogaba y le rogaba que le hiciera justicia, ¿no? Entonces Jesús les dice, pues es muy importante orar siempre y no desmayar, no darse por vencidos. Y aquí mismo lo vemos, ¿no? Cuando le dice Jesús a Pedro, en el versículo, cuando le dice, así que no habéis podido velar conmigo ni una hora, y luego les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. O sea, no solamente porque están pasando tribulación o dificultad, para que no caigan en tentación. Entonces el Señor una y otra vez les decía, manténganse orando, velen y oren para que no caigan en tentación. Y les dice aquí Jesús, ¿cómo es que no han podido orar conmigo ni una sola hora? ¿Cómo? Y entonces Jesús les dice, velen y oren para que no entren en tentación. Ni siquiera les dijo, ay, ¿no ven que yo necesito que ustedes oren por mí? Él les dijo, para que no entren en tentación. Porque Jesús sabía que cuando él fuera prendido, sus discípulos iba a haber temor en sus corazones, iban a dispersarse como esas ovejas sin pastor. Y él les dice, velen y oren para que también se mantengan firmes, para que nada los mueva. Y entonces Jesús 3 veces, dice la escritura, que las 3 veces va, se postra, ora y regresa y no los encuentra orando, los encuentra durmiendo. Y entonces aquí, a través de esta escritura, podemos ver cómo en el punto número 2 es que Jesús nos enseña a tener comunión con Dios. Y eso es algo, mujeres, muy esencial para nuestra vida. Es esencial para que nosotras podamos ser fuertes y valientes, como dice la escritura. ¿Cómo vamos a ser fuertes y valientes en medio de la tribulación? Quizá ustedes ahorita puedan decirme, ay, Lili, pero es que tú no estás pasando lo que yo estoy pasando. Esta dificultad o esta adversidad o esta situación o este problema tan difícil. Quizá tú no lo estás pasando, por eso tú dices que hay que ser fuerte y valiente. Pero mujeres, todas hemos pasado y todas pasamos de una o de otra manera dificultades y adversidades. Pero lo que nos mantiene firmes y lo que nos mantiene sin titubear es tener esa comunión con Dios, y la comunión con Dios es esencial para enfrentar las tribulaciones y para enfrentar las adversidades. Y también es esencial cuando nosotros estamos felices o cuando estamos en momentos de abundancia o cuando estamos en momentos de gloria. ¿Por qué? Porque muchas veces en esos momentos podemos olvidarnos de Dios. Cuando todo va bien, muchas veces podemos olvidarnos del Señor. Por eso necesitamos esa comunión, para que en momentos de felicidad o en momentos de adversidad siempre estemos firmes, arraigadas en el Señor y que nada nos mueva. ¿Y qué nos dice Lucas 21:37? Si alguien me puede apoyar, por favor. Lucas 21:37. Y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Bueno, aquí esta escritura nos dice, y enseñaba de día en el templo
Y de noche, saliendo, se dice que iba al monte de los olivos. Se estaba en el monte de los olivos. O sea, no era esa noche de la aflicción, no era esa noche de Getsemaní cuando Jesús estaba a punto de ser entregado. No era solo esa noche que él se acercó al Padre. Él estaba todas las noches, porque dice aquí, y enseñaba de día en el templo y en la noche se iba para estar en comunión con el Padre. Entonces, no era la primera vez que Jesús estaba ahí, él estaba constantemente y él estaba en comunión con su Padre y dice, y al otro día a la mañana venía la gente a oírlo al templo. Entonces, él iba a tener esa comunión con el Padre, ese encuentro con el Padre, él iba a recibir de esa agua fresca para que él al otro día pudiera vertirle a la gente que lo iba a escuchar. Entonces es muy importante también que esa comunión que nosotros tenemos con el Padre permanezca en nosotros, que nosotros permanezcamos en esa comunión para que también cuando nosotros vayamos a compartir la palabra de Dios, tengamos que darle a la gente, tengamos esa agua fresca para la gente. Eso es muy importante en nuestras vidas, esa comunión, porque en esa comunión nosotros vamos a recibir esa frescura, esa llenura, esa unción para poder impartir ese mensaje de vida a aquellos que lo necesitan, para poder llevar ese mensaje de salvación a los que lo necesitan. Pero tenemos que estar llenos de la presencia del Señor y para poder ser llenos hay que tener esa comunión con el Padre. Entonces, en el punto número 2, Jesús nos enseña a tener esa comunión con el Padre. Y la oración y la comunión frecuente con Dios desarrolla nuestra confianza y fe en Él. Y si nosotros tenemos esa constante comunicación con Dios, esa constante comunión con Él, vamos a tener aún mayor confianza en Él, aún mayor fe en Él, de que Él tiene el poder para hacer todas las cosas, de que Él tiene el poder para transformar nuestras circunstancias. Y bueno, vamos al punto número 3. En el punto número 3 dice aquí, confesarle al Señor cómo te sientes. Aquí nosotros vemos cómo Jesús llega y le dice a su Padre, o sea, él lo primero que le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, él estaba angustiado y afligido en su corazón y le estaba diciendo, yo me duele, Padre, me duele estar en esta situación, me duele atravesar por esta situación y estaba confesando al Señor, estaba abriendo su corazón a Dios. Jesús estaba abriendo su corazón y le estaba diciendo cómo se sentía. Y esa es la parte en la que a mí me impresiona, porque anoche nos hablaban de eso, de que cuando te acerques con el Padre, no te acerques con máscaras, no te acerques ahora sí que con tapujos, no, que te desnudes delante de Dios, que desnudes tu alma delante de Dios y que le confieses, desnudes tu corazón delante de Dios y le confieses cómo te sientes. Y porque muchas veces nos sentimos muy adoloridas o muy decepcionadas o muy traicionadas, pero el Señor quiere que tú le confieses cómo te sientes, que confieses, que desnudes tu alma delante de Él. Aquí decía que Jesús clamó, Abba, Padre. En Lucas lo vemos como él dice que el Señor estaba tan angustiada su alma que estaba derramando gotas de sangre. O sea, ustedes se imaginan el grado de angustia que Jesús tuvo en ese momento. Yo ni siquiera me lo puedo imaginar. O sea, ni siquiera me lo puedo imaginar y no hay nada en esta vida que se pueda comparar, mujeres. Lo que nosotros podamos vivir no se puede comparar a la angustia que Jesús estaba sufriendo en ese momento en el Getsemaní. Y no solo estaba sufriendo porque sus amigos, sus amigos su amigo Judas lo iba a traicionar o sus amigos, los demás discípulos lo iban a abandonar. Él no estaba sufriendo solamente por eso, porque iba a pasar. Estaba sufriendo porque iba a tomar de la copa de la ira del Padre.
esa copa de la ira y iba a sufrir esa separación de Dios. Entonces, eso era lo que angustiaba su corazón. Y mujeres, yo creo que todo lo que podamos vivir nosotros no se compara a eso. No se compara a vivir esa separación del Padre que Jesús tuvo que sufrir para que tú y yo hoy pudiéramos acercarnos al Padre, hoy pudiéramos tener ese acceso al Padre, porque dice la palabra que cuando Jesús murió, el velo se rasgó y se abrió ese acceso al Padre. Y hoy tenemos ese acceso, mujeres, y como dice la palabra, hoy podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Y hoy Jesús nos está enseñando eso, que debemos abrir nuestro corazón con toda confianza y acercarnos a Dios, acercarnos a Él y declarar lo que hay en nuestro corazón. Jesús no se va a molestar porque tú te acerques y le digas, Señor, y es que estoy triste por esto, o es que me duele esto que me hicieron, o me duele aquello que dijeron de mí, o me duele el golpe que me dieron, ¿no? Jesús no se va a molestar por eso. Y nosotros lo podemos ver en el rey David, ¿no? Como una y otra vez se acercaba al Señor en momentos de angustia, y lo vemos mucho en los Salmos cuando dice, en mi angustia me acerqué a Dios y clamé a Dios y Él me oyó. Y muchas veces Él iba y le decía cómo se sentía, cómo estaba su corazón. Y Él muchas veces incluso decía muchas cosas que a lo mejor a nosotros nos parecieran así como que exageradas, ¿no? Porque Él muchas veces iba y decía, Señor, yo quiero esto y mi corazón anhela aquello. Señor, y hay un salmo que la verdad a mí me impresionó y me dije, ay, Señor, o sea, ¿cómo es que tú en la palabra nos dices que debemos de orar por nuestros enemigos y bendecirlos? Pero este salmo está diciendo, David le está diciendo a Dios, Señor, acaba con mis enemigos, desbarátalos, que queden en el olvido, Señor. O sea, porque era lo que estaba sintiendo su corazón, ¿no? Y David iba con el Señor y le confesaba cómo él se sentía. Entonces el Señor quiere que nosotros nos acerquemos en espíritu y en verdad delante de Él, con toda sinceridad en nuestro corazón y decirle cómo nos sentimos. Y quizá podemos decir, ay, pero es que esto es muy sencillo, o sea, ¿cómo el Señor le va a importar esto que es algo sencillo? Pues hasta lo más sencillo le importa al Señor, hasta lo más sencillo, hasta de lo más insignificante. El Señor tiene cuidado, hasta de lo más insignificante, el Señor está atento. Y bueno, vamos a ver que aquí también en la escritura nos dice que el Señor Jesús, en el punto número 4, dice, obedeció la voluntad del Padre. Y eso es lo que Jesús nos está enseñando, a obedecer la voluntad del Padre. ¿Y por qué les mencionaba que es muy importante tener la comunión con Dios? Porque es la única manera en la que vamos a poder obedecer la voluntad del Padre, o en la que vamos a poder incluso aceptar la voluntad del Padre. Porque muchas veces para nuestro corazón es difícil aceptar la voluntad del Padre. Pero si nosotros obedecemos la voluntad del Padre, nosotros veremos la victoria. Aquí Jesús dice, le está diciendo, por tercera vez, dice, vino y le dijo, si es posible, dice, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, o sea, si no es posible que pase sin que yo la beba, pero dice, no quiero hacer mi voluntad, sino la tuya. Hágase tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad. Y es muy difícil para nosotros muchas veces obedecer la voluntad de Dios. Pero como les mencionaba anterior, aunque nosotros no entendamos, aunque nosotros no lo comprendamos, si nosotros obedecemos la voluntad de Dios, el propósito de Dios en nuestras vidas se cumple, porque el propósito de la oración no es hacerle, el propósito de la oración y de obedecer la voluntad del Señor no es hacerle como que manita de puerco al Señor para que haga lo que nosotros queremos, es alinearnos a su voluntad. Jesús obedeció
el silencio de Dios. Muchas veces nosotros estamos orando y pidiendo al Señor que nos hable, que nos dé una respuesta a alguna oración que estamos diciendo, pero como nos enseñaban el domingo, el Señor responde de 3 maneras: con un sí, con un no y con un silencio. ¿Sí? Y entonces aquí Jesús estaba obedeciendo el silencio de Dios, porque Jesús no escuchó a Dios, o sea, Jesús no escuchó que le dijera: sí, tú eres mi hijo amado y tienes que pasar por esto, porque esto y aquello. Jesús no revela la palabra o no menciona la palabra que Jesús haya escuchado la voz de Dios, pero él conocía el corazón de Dios. Y él conocía el corazón de Dios por esa comunión que tenía con Dios. Entonces él sabía, porque sabía que la voluntad de Dios era que él tomara esa copa, era que él fuera a esa cruz. Y Jesús obedeció. Y nosotros podemos ver que después de todo lo que Jesús vivió, de ese calvario, de esa muerte, de esa resurrección, hoy tenemos nosotros victoria, porque Jesús la ganó para nosotros. Jesús sufrió por nosotros para que tú y yo hoy pudiéramos tener salvación y vida eterna. Y Jesús dio su vida en rescate por ti y por mí. Y si eso no nos hace tener esa necesidad de Dios, tener esa comunión con Dios, yo no sé qué pueda hacer posible eso, porque Jesús lo dio todo, dio su vida ahí en la cruz por nosotros. Y las circunstancias que nosotros atravesamos tienen un propósito, y el propósito es cambiar nuestro corazón, cambiarnos a la manera de Jesús, cambiarnos a ser como Jesús fue. Y nosotros ya no debemos o no podemos ser iguales después de pasar alguna adversidad, después de pasar alguna tribulación. No podemos seguir siendo iguales. Tenemos nuestra fe tiene que crecer, nuestra confianza en Dios tiene que crecer, nuestra manera de testificar del poder de Dios tiene que aumentar. Entonces no podemos ser iguales después de pasar por una adversidad. Por eso el Señor nos permite que pasemos por adversidades, para que esas adversidades nos ayuden a crecer y a ser transformadas. Y en la oración Dios nos va a mostrar su corazón para que nosotros ahora podamos obedecer a su voluntad, podamos que lo que Dios ama, nosotras también podamos amarlo y también podamos abrazarlo y vivir en eso. Y el Getsemaní es eso, mujeres: pasar por ese momento de transformación, pasar por ese momento de cambio, pasar por ese momento de renovar nuestra vida. Y porque aquí lo vemos, ¿no? Que en el Getsemaní el olivo pasaba una transformación, pasaba un cambio en su composición. Y ahí en el Getsemaní Jesús también recibió ese cambio, esa transformación. ¿Por qué? Porque Jesús ahora venció a la muerte con poder después de haber pasado toda esa angustia, toda esa tribulación, y ahora nos ha dado esa vida eterna a nosotros. Y hoy tenemos la vida de Cristo en nosotros, y hoy nosotras podemos estar confiadas de que no importa cuán difícil sea la tribulación, lo vamos a brincar del otro lado, porque Jesús ya tuvo la victoria para nosotros. Él ya venció. Y como lo decía la alabanza que estábamos escuchando, Él es nuestro vencedor. Él venció por nosotros para que nosotros pudiéramos tener esa victoria. Él venció por nosotros, y Cristo fue voluntariamente ahí. Nadie lo obligó, nadie lo estuvo empujando para que Él fuera. Fue voluntariamente. Y a pesar de todo eso, todavía tenemos algo maravilloso que el Señor nos enseña. El Señor nos enseña a ser mujeres que no nos amarguemos en el corazón, que no amarguemos nuestro corazón cuando estemos pasando en esos momentos de dificultad. ¿Y por qué les digo esto? Porque Jesús sufrió la traición de Judas.
y no amargó su corazón, porque cuando Judas llegó a traicionarlo y a darle ese beso, le dijo Jesús, amigo, ¿a qué has venido? Con un beso entregas a tu maestro. O sea, le dijo, amigo, después de que Judas lo entregó y después de que los discípulos regresaba una y otra vez, no les dijo, ¿saben qué? Pues ya, córtenlas aquí, porque ustedes no sirven para ser mis discípulos, para ayudarme a orar, ¿no? Y muchas veces nosotros necesitamos esa ayuda de nuestros amigos, de nuestros hermanos, que nos ayuden a orar. Y quizá muchas veces hemos pasado dificultades y no hemos recibido esa ayuda. Y muchas veces nos hemos resentido y muchas veces yo he escuchado la frase, es que aquí no hay amor porque no me hacen caso, porque no me atendieron, porque no me vieron, porque no esto, porque no lo otro. Y eso se resiente nuestro corazón. Pero cuando tú estás en esa comunión con el Padre, no hay nada que haga que tu corazón se amargue, o no hay nada que haga que tu corazón se resienta. ¿Por qué? Porque tú estás en comunión con el Padre. Y dice la palabra, si te tengo a ti, o el alabanza, perdón, esa alabanza que dice, si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Y no importa que tus amigos te dejen, que tus familiares te abandonen, que tu pastor no te haga caso, que tu líder no tenga tiempo para ti, no importa, porque tú tienes esa comunión con el Padre y tú no puedes amargar tu corazón, no puedes resentirte en tu corazón por esa situación, porque Jesús nos enseña aquí que aún a pesar de todo eso, Él llegó y les dijo, ¿saben qué? Ya duerman tranquilos, ya no hay necesidad de que oren, ya estén tranquilos. O sea, ahí bien Jesús pudo haberles dicho, ¿saben qué? Se me ve ahorita mismo, porque no sirve para nada, ¿no? Pero Jesús no tuvo esa actitud. Y luego vemos cómo Jesús, más adelante en los versículos donde hablan acerca ya del arresto de Jesús, vemos cómo Jesús no solamente no se amargó ni se resintió en su corazón, sino que además fue empático con las personas que estaban cerca de él, porque dice la escritura que va una persona y que desenfundó la espada y le vuela la oreja a un soldado o a uno de los que iban ahí para prender a Jesús. Y Jesús le dice, guarda tu espada. Y le dice, no es necesario, porque si fuera necesario, yo le diría a mi padre que él mandara ángeles y ellos nos protegerían. Pero ¿cómo se cumpliría la voluntad del Padre si yo lo hiciera? Entonces, y Jesús dice en la escritura que toma la oreja y se la pone a este hombre. O sea, imagínense, en lugar de estar pensando, ay, ya me van a arrestar, van a crucificarme, me van a azotar, en lugar de estar pensando en él, se puso a pensar en el dolor que ese hombre estaba sufriendo al haber perdido esa oreja y el Señor va y se la coloca y todavía está pensando en eso, ¿no? O sea, todavía es empático con esa gente. Y nosotros, cuando estamos pasando en tribulación y cuando sentimos que nadie nos hace caso, no solo nos resentimos en el corazón, sino que además, cuando otra persona está pasando por dificultad, nos hacemos de la vista gorda y no hacemos caso y ignoramos, ¿no? Muchas veces. Pero Jesús nos está enseñando aquí que no debemos ni de resentirnos, ni de amargar nuestro corazón y debemos de ser empáticos con las personas que están en sufrimiento. Jesús no amargó su corazón, aunque Judas se convirtió en un traidor, aunque los discípulos no pudieron orar con él ni una sola hora, Jesús no amargó su corazón. Jesús le siguió llamando amigo. Jesús siguió con él. Y nosotros vemos aquí en Romanos 12, en el versículo 21, bueno, del 19 y el 20, ¿no? Nos dice que la escritura nos dice que no debemos, a ver si vamos a ir para allá. Romanos 12, en el versículo 19 al 21. Amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No has vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así es, o sea, aquí el Señor nos está diciendo,
que debemos de orar por nuestros enemigos y que debemos de darles de comer, dice que si es necesario, y dice que nosotros debemos de esforzarnos, porque dice que si nosotros hacemos eso, ascuas de fuego amontonaremos sobre la cabeza de las personas. Y ascuas de fuego dice, y harás que se avergüence en otra versión. Dice, y le ocasionarás vergüenza, o sea, él se avergonzará de la actitud que tuvo contigo si tú no tomas la misma actitud que ellos, ¿no? Y aquí el Señor Jesús nos está enseñando a no tomar la misma actitud que tuvieron sus enemigos, que tuvieron las personas que lo traicionaron, que llegaron a arrestarlo. Él nos está enseñando a no tener esa misma actitud. Y dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. O sea que no debemos de hacer lo mismo que nos hacen a nosotros, al contrario, debemos de reaccionar de manera diferente. Y Jesús se preocupó por esta persona que había perdido una oreja. Y Jesús quiere que nosotros nos preocupemos por las personas que están atravesando por dificultad y que están atravesando por angustias. Y atravesar por angustias no nos hace precisamente hacernos sensibles ante las necesidades de los demás. Y muchas veces por eso tenemos que atravesar por adversidad, para ser sensibles a las necesidades de los demás. Entonces, nosotros debemos de tomar estos 4 puntos muy en serio en nuestras vidas, ¿sí? Nosotros tenemos que tener esta actitud y como nuestra título dice, a la manera de Jesús. ¿Y cómo es la manera de Jesús? Pues la manera de Jesús es correr a la presencia del Señor. Y la manera de Jesús es tener esa comunión con Dios, y a la manera de Jesús es confesarle al Señor cómo nos sentimos, y a la manera de Jesús es no resentir, es obedecer la voluntad de Dios y no resentirnos en nuestro corazón cuando estamos atravesando por esa adversidad. Y mujeres, el canto que escuchábamos hace un ratito es muy poderoso y la verdad es que a mí quebranta mi corazón porque digo, Señor, gracias, porque no importa la situación que podamos vivir, como les mencionaba, no se compara a lo que Jesús tuvo que pasar por ti y por mí. Y hoy nuestro corazón tiene que estar agradecido por eso, agradecido porque Jesús sufrió para que tú y yo hoy pudiéramos tener victoria en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, en medio de la tribulación, porque recordemos que la Escritura dice que en ese madero Jesús llevó todas nuestras enfermedades y no importa, y todas nuestras enfermedades son todas, las pasadas, las presentes y las futuras. Y no importa cuál enfermedad desconocida se venga más adelante, el Señor la llevó en esa cruz. Entonces, nosotras tenemos que pararnos en esa verdad y que nuestra fe y nuestra confianza en Dios sea aferrarnos cada día más a Él y a sus promesas y a su voluntad y a lo que Él tiene preparado para nosotros. Entonces, mujeres, que nuestro corazón sea sensible a la voz del Señor y que nosotras podamos tener esa comunión con el Padre y podamos seguir ese ejemplo que Jesús tuvo, así como dice la primera escritura que veíamos en Filipenses 2:5, que tengamos la misma actitud que tuvo Cristo Jesús en todo tiempo, en todo momento y en cualquier situación que nosotros podamos vivir. Porque decía el canto que estábamos escuchando, aunque no pueda ver ni logre entender, Señor, lo que muchas veces estoy atravesando, tu mano siempre me sostendrá. Y le damos gracias a Dios por eso. Y vamos a orar, mujeres. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra que hoy nos ha dado esta mañana. Y yo te digo, mujer, si tú estás pasando por una dificultad, si tú estás pasando por una adversidad, confía en el Señor. Confía en el Señor porque Él ya ganó la victoria en la cruz para nosotros. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias, Padre. Gracias te doy por el corazón de cada mujer y de cada persona que está escuchando, Señor, esta plática el día de hoy.
Mi Dios, hoy oramos porque tu presencia manifiesta, Señor, obre en cada corazón y en cada vida de esta mujer, de estas mujeres y de cada persona que va a escuchar esta conferencia, Señor, en el nombre de Jesús, y que puedan, Señor, tener esa confianza y esa fe en ti, que tú eres nuestro libertador, que tú eres, Señor, aquel que venció en la cruz del Calvario para darnos salvación, para darnos vida eterna. Y dice tu palabra que si tú nos diste a Jesús, que era lo más valioso para ti, ¿cómo no nos darás juntamente con Él todas las cosas, Señor? Y hoy oramos esta mañana porque tú te manifiestes con poder en cada situación difícil que hoy, Señor, estén pasando. Cada persona que está escuchando, Señor, esta oración en el nombre de Jesús, y que puedan recibir su milagro, Padre, en el nombre de Jesús. Que cada uno de nuestros corazones esté confiado, esté firme y descanse en ti, Señor, en que tú harás, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y de esta manera queremos darte toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, porque solo tú la mereces, mi Dios. Solo tú eres digno de toda gloria, de toda honra, de toda adoración, Padre. Gracias. Y nuestras palabras no son suficientes para agradecerte este sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, para darnos, Señor, esta enseñanza a nosotros hoy, y que podamos vivir tal como tú viviste en esta tierra, y que podamos actuar a la manera en la que Jesús actuó ante las diferentes circunstancias y situaciones difíciles que él enfrentó, Señor. Hoy declaramos que somos mujeres que nos revestimos de fuerza y valor, como dice el proverbio, Señor, que la mujer sabia se reviste de fuerza y valor, Señor. Hoy declaramos que nos revestimos de esa fuerza, de ese valor que nos va a mantener firmes, esperanzadas y confiadas en tu voluntad, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno y porque eres fiel. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.